Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Una ruta que, como cada miércoles, es muy especial porque tenemos al compañero José Manuel García, periodista, y que ya está preparado para hablarnos de temas muy interesantes. José Manuel, ante todo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Muy bien, pues deseando escucharte. La semana pasada hablábamos precisamente de las reliquias también, y en esta semanita también nos vas a hablar, porque supongo que es un tema amplio y extenso, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar de diferentes reliquias de la cristiandad, empezando por el Santo Grial y acabando por diferentes reliquias que tienen un amplio espectro dentro de lo que es el cristianismo. El Santo Grial, que es el nombre con el que se identifica la copa, el vaso o el recipiente del que habría bebido Jesús de Nazaret en la última cena, y también el recipiente que sirvió a José de Arimatea al pie de la cruz para recoger la sangre de Cristo. Al Santo Grial se le atribuyen propiedades curativas casi mágicas y está muy unido al mito artúrico del Santo Grial, donde los caballeros de la tabla redonda se afanaban por buscarlo, por venerarlo, y aquel que lo poseyera o bebiera de él tendría el poder de la inmortalidad de la vida eterna. Sería principalmente en la Europa del medievo donde proliferaron todo tipo de cantos y poemas que referenciaban al Santo Grial. Quizás la época de las cruzadas hizo que hubiera y que despertara un inusitado interés precisamente por reunir todo este tipo de reliquias que llegaban de la llamada Tierra Santa, de Jerusalén. Las reliquias eran un elemento evangelizador muy importante. En torno a ellas se construyeron grandes centros devocionales, grandes iglesias, grandes catedrales. Servían y activaban el comercio. Y a nivel religioso eran pieza importante para la economía y también para la sociedad. Surgió el mito artúrico y una de las misiones más importantes que debían cubrir los caballeros del legendario rey era la búsqueda del Grial, pero pese a todo, las descripciones que nos han llegado del mismo son ambiguas y dejan dudas sobre su aspecto. La historia del Grial es confusa. Según las fuentes más antiguas de la leyenda artúrica, hay muchos puntos de discrepancia, mientras que en unas versiones hay una abundancia de detalles y descripciones, en otras son muy parcas en palabras. Hay diferentes versiones y todas muy dispares, tanto que invita a sospechar de su veracidad. Pero en algunos textos se presenta a un héroe tratando de buscar y tomar el Grial en una misión casi épica, quimérica, una misión divina más allá del propósito de un caballero con el deber marcado por el rey Arturo. Y surge ahí figuras como, por ejemplo, la del poderoso mago Merlín, que en otras ocasiones aparecía y en otras no. Pero, sea como fuere, el origen de la leyenda parece ser celta. Habría que ir a tiempos de Chrétien de Troyes, entre el 1140 y el 1190 de nuestra era, para conocer al autor de una saga artúrica y que basó su relato en un libro del conde de Flandes, donde se relataba dicha búsqueda. El autor modificó determinadas narraciones en torno al rey Arturo, incorporándole una relevancia que no tenía, y posiblemente se trató de un general romano o un caudillo local britano. Muchos de los aspectos de los mitos de Chrétien de Troyes también tienen un origen en parte de la tradición oral, del boca a boca, que se iba transmitiendo de generación en generación, de coplas y canciones deformadas por el paso del tiempo, que se cantaban en caminos por aventureros y fugitivos. Sea como fuere, el paso del tiempo evidentemente hizo también su parte, y luego, aunque Chrétien de Troyes lo describe como una especie de frutero, Robert de Boron lo hace como una copa, el poeta Wolfgang von Eschenbach lo describe como una suerte
de recipiente de piedra o recipiente pétreo, y en cualquier caso las reliquias, pues junto con otra muy singular como el Arca de la Alianza, son de esas que siempre han alimentado la imaginación del ser humano. Si el Grial alguna vez existió, puede que se haya perdido para siempre, pero también hay verdad en esa afirmación que dice que hay copas que se atribuyen ese honor, en Valencia, en León, pero que su autenticidad es muy difícil de determinar. Y aún así, sí estuvo en contacto con personas que le confirieron esa especial relevancia por haber estado presuntamente en contacto con el propio Jesús de Nazaret. Sea como fuere, hay toda una tradición histórica en torno al Santo Grial, en el cual se habla que el propio José de Arimatea, tiempo después de la muerte de Jesús, teniendo en posesión esta reliquia, partió hacia Francia, donde llegó vía Puerto de Marsella, junto con María Magdalena, y de allí a tierras britanas, donde habría escondido el Santo Grial. Pero esto no es ni más ni menos que una leyenda. También se habla de, en el siglo VI, que es trasladado a Roma para, de una forma, constatarlo un sacerdote que lo portaba y que se detiene en su transitar por la invasión de los lombardos, haciendo una parada en la isla de Comásine. Allí se construye una iglesia en honor al Santo Grial que inspiró la resistencia de la isla a la invasión, y de la isla de Comasina es trasladado a Valcovera, un enigmático lugar relacionado directamente con la reliquia cristiana. Sea como fuera, igual se fusiona la tradición celta con la cristiana, en la que nos cuenta que durante la estancia de José de Arimatea en Cornualles es recibido nada más y nada menos que por un druida, un sabio druida, y de esa forma ese sabio druida se les relaciona directamente con el mismo Merlín. Es decir, vemos cómo la historia se va deformando. Sea como fuera, hay una historia también curiosa en la que se nos habla de si el Santo Grial era un recipiente o si realmente era, bueno, pues aquello que decían de la sangre real, del mito de la sangre real. Algo que es muy polémico a raíz de la novela de Dan Brown, pero que ya venía heredado de la novela del propio Dan Brown, pero también de un libro que se llamaba La sangre real y el Santo Grial, de Henry Lincoln, Richard Leigh y Michael Weigand, en la cual se inspira esa obra de Dan Brown y que nos habla que el Grial no sería una copa al uso, como lo solemos entender, sino que podría haber sido una línea sanguínea de descendientes del propio Jesús de Nazaret. Hay corrientes a favor, corrientes en contra de todo esto, pero sea como fuere, es lo que nos habla precisamente de esa estirpe real. Pero centrándonos en el objeto, siempre hay que decir que en España tenemos dos griales. Quizás el más conocido es el del Grial que se guarda en Valencia, en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, y que según las tradiciones aragonesas y valencianas sería el auténtico Santo Grial. El Santo Cáliz de Valencia, que tiene dos piezas bien diferenciadas, que no deben confundirse. La primera es una copa o cuenco de piedra de Calcedonia, con una altura de 7 centímetros y 9,5 centímetros de diámetro, y según la datación del arqueólogo Antonio Beltrán, la copa superior podría ubicarse en torno al siglo I de nuestra era. La segunda parte es el pie y las asas, el primero con una columna central hexagonal y una tuerca redonda en medio, y acaba en dos pequeños platos. El primero de ellos sería el que se apoya en la parte superior y el segundo el que sostiene el pie. Las asas se asemejan a serpientes y su base, de forma elíptica, tiene 28 perlas, 2 rubíes y 2 esmeraldas, destacando el trabajo en oro. El cáliz valenciano, según indica la tradición aragonesa, habría permanecido en Roma hasta el pontificado de San Sixto II, entre el año 257 y el 258 de nuestra era. Debido a las persecuciones, mandó que el Santo Cáliz fuera expuesto y también guardado a buen recaudo
por parte del joven diácono Lorenzo, originario de tierras osenses, de Huesca, escondiéndolo en casa de sus padres en las proximidades de la ermita de la Virgen de Loreto. Así también se narra en un documento de la Biblioteca Nacional de Madrid del siglo XVII que se titula Vida y martirio del glorioso español San Laurencio, el Lorenzo Mateu, que derivaría de la traducción de otro manuscrito del siglo VI, cuyo autor sería el abad Donato, que cuenta la historia particular de San Lorenzo y de cómo un legionario llamado Proselio dio algunas memorables reliquias de forma que pudiera enviarlas a España. Entre ellas estaba la archinombrada copa en la que Cristo consagró su preciosa sangre la noche de la última cena. En Aragón, además, se encuentran lugares relacionados con el Grial, como la Ruta del Santo Cáliz, la Cueva de Yesa, San Pedro de Estiresa, San Adrián de Sazabe, San Pedro de la Sede Real de Bailo y la Catedral de Jaca. En la vida de San Lorenzo de Carreras Ramírez, el Canon de Zaragoza del 14 de diciembre de 1134, se hace una reseña del Santo Cáliz en el monasterio de San Juan de la Peña, en la cual se dice que en un arca de marfil está el cáliz en el que Cristo nuestro Señor consagró su sangre, el cual envió San Laurenzo a su patria, a Huesca. El rey Martín I el Humano, en el año 1399, trasladaría la reliquia al Palacio de la Alfarería de Zaragoza, en custodia de la Corona de Aragón. En épocas posteriores pasaría por Barcelona, según inventario de posesiones personales del monarca, fechado en septiembre del año 1410. En 1424, el rey Alfonso el Magnánimo traslada el Santo Cáliz a la capital valenciana, al Palacio Real, como agradecimiento a la lealtad de esta tierra, y sus guerreros, evidentemente, también en agradecimiento, en el año 1437, cuando se entrega al Cabildo Catedralicio como prenda por un préstamo de 40.000 ducados de oro para financiar las guerras que mantenía con Italia. El Santo Cáliz de Valencia siempre ha permanecido en su catedral, salvo en la invasión napoleónica y la guerra civil, que fue trasladado a Carlet, o en 2 visitas al monasterio de San Juan de la Peña en el año 1959 y en el año 1994, que era un lugar, que era un sitio, de San Juan de la Peña, que siempre ha estado relacionado precisamente con lo que es el Santo Grial de la Catedral Valenciana, y que particularmente es digno de ver por todo lo que nos tiene que ofrecer y por la belleza, tanto artística como histórica, como religiosa también, que tiene el mismo. Hay un segundo grial en España, que es el llamado Cáliz de Doña Urraca, que es tan interesante como polémico. Se trata de una bella pieza de orfebrería románica que fue donada a la infanta leonesa Urraca de Zamora entre el año 1033, que nació, y el 1101, en el que fallece, y Doña Urraca era hija del rey Fernando I de León y señora de Zamora, siendo una de las más destacadas personalidades de su época. Como en el caso del Santo Cáliz de Valencia, el grial de Doña Urraca tiene 2 partes, 2 copas o cuencos. El primero de ellos es el copón y el segundo es el que sirve de peana, siendo de origen grecorromano, anterior al cristianismo y realizado en piedra de ónice. De su historia poco se conoce, aunque podría haber sido usado como cáliz en las liturgias, permaneciendo y perteneciendo a algún personaje religioso de la Iglesia cristiana primitiva. Aunque se entraría en el terreno de lo especulativo, no obstante, se ganó el reconocimiento tras el impresionante trabajo de orfebrería realizado en León. La pieza es de un refinado gusto, quedando los ónices recubiertos de oro en copa, nudo y peana, pero dejando a la vista diferentes partes de la copa, en cuyo interior también está apreciable el recubrimiento de oro de gran esmero y delicadeza. En los huecos destacan las esmeraldas, amatistas y zafiros, así como un mascarón de vidrio que se asemeja a un camafeo. En su peana y antes del nudo se puede leer la inscripción que dice In nomine Domini Urraca
Ferdinandi. Sobre esta pieza, los historiadores Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río manifiestan en su obra Los Reyes del Grial que, sin lugar a dudas, el Santo Grial, la copa que la comunidad cristiana de Jerusalén en el siglo XI consideraba que era el cáliz de Cristo, se encuentra ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Para ello, Margarita Torres se sirve del hallazgo de pergaminos originales egipcios fechados en el año 1054, y estos pergaminos recogen que el cáliz fue enviado al rey de León, Fernando el Grande, luego de haber sido saqueada la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde habría estado guardado desde el siglo IV. El cáliz se entregó como acto de agradecimiento tras que el monarca leonés enviara un cargamento de víveres a Egipto en un año de gran hambruna. Hasta el año 400 de nuestra era se sabe poco de la copa. José Miguel Ortega del Río explica que se carece de documentación relativa a este periodo y lo compara con otras reliquias que ninguno de los otros presuntos santos griales tienen base tan sólida que apoyarse como ese. Hoy se encuentra en el Museo de la Colegiata de San Isidoro de León y en la actualidad es difícil poder afirmar quién posee el cáliz de Cristo, el cáliz de la última cena. Más allá de donde se confiere una pieza religiosa al poder evangelizador que tiene o la fascinación que su historia pueda dar. Muchas de ellas son piezas de un claro carácter religioso que las hace tan legendarias como especiales y que sería complicado poder saber en qué lugar se encuentra ese cáliz. Y es verdad que a lo largo de la historia son muchos los personajes y gobernantes interesados en poseer el grial por el poder que él emanaría. Uno de ellos fue Hitler, que sentía fascinación hacia todo lo oculto, hacia todo lo secreto, hacia el esoterismo. Pensaba que en él se reunían todas las fuerzas místicas para devolver el esplendor a la nación alemana y a alcanzar el estado de evolución superior. Por todo ello, fuerzas especializadas buscaron y se instruyeron en las técnicas ocultistas, en la mitología, en las religiones, en los antiguos ritos tribales, y también buscaron por todo el mundo piezas mágicas y religiosas con las que acumular ese poder, entre ellos el grial. Heinrich Himmler, Richard Walter Darré, Rudolf Hess o Alfred Rosenberg eran grandes aficionados al ocultismo, y el contacto con Adolf Hitler hizo pasar el límite entre la afición y casi la profesionalidad dentro del terreno ocultista. El mismo Hitler era un amante de la astrología, de la mitología, de la mística medieval, de las reliquias del yoga. Además, contaba cerca de él con la presencia del denominado mago de los guantes verdes, Erich Hanussen, que inició al dictador alemán en todas las prácticas ocultas y secretas, y no es una fabulación, es un hecho contrastado y documentado. Desde que Hitler entra en contacto con el Partido Nacional Socialista, pone de manifiesto aquellos principios en los que creía, desde su particular visión de la mitología acomodada a los tiempos que corrían, hasta las más rabiosas tradiciones ocultistas. Quizás en todo ello tuvo un peso específico la Sociedad Thule, una sociedad secreta creada por Rudolf van Serotendorf, de claro carácter esotérico y de una ideología antisemita, anticomunista y racista, que también se relacionaba con la ideología del propio Hitler y del propio Tercer Reich, y que sentían fascinación por la concordancia de ideas existente entre ambos. La Sociedad Thule sería la raíz de toda la cosmogonía nazi y raíz espiritual de todos ellos y de sus miembros, entre ellos los ya citados o Dietrich Eckart, Gottfried Feder o el propio Alfred Rosenberg. Dentro de sus creencias había lugar destacado para lugares legendarios como la Atlántida, Thule, Hiperborea, Shambhala, Agartha o la estrella de donde se decía que procedía la raza Ares, de Aldebarán. En el plano de reliquias relacionadas con Cristo, Hitler fue un obsesionado total de la denominada lanza del destino. Durante su etapa como pintor de acuarelas en Viena, no faltaba ningún día a su cita con la reliquia. Iba todos los días a visitarla. La leyenda decía que quien portara la reliquia, la lanza, dominaría el mundo, como lo hizo Carlomagno, y él ansiaba el poder de la reliquia, a tal punto
que una de las primeras acciones que llevó a cabo, respaldado por la cúpula de poder nazi, fue entrar en Viena tras la anexión y tomar la preciada reliquia, ya que pensaba que con ella se podría obtener ese punto diferencial con respecto a las tropas aliadas. Otras reliquias que buscaron fueron el Arca de la Alianza, la vara de Moisés o el propio Santo Grial, que se decía que tenía poderes sobrenaturales y que lo buscaron, entre otros lugares, por ejemplo, en todo lo que es la montaña de Montserrat, en Cataluña, por parte de Otto Rahn, el 23 de octubre de 1940, contando con el apoyo del propio Himmler. Hecho que es más que documentado y que está más que constatado. Igualmente, entre otras reliquias también están las túnicas sagradas. Las túnicas, por ejemplo, más conocida es la Santa Túnica de Argenteuil, en la localidad que se encuentra al norte de París, a unos 13 kilómetros, en el departamento de Val-d'Oise, y allí nos podemos encontrar un objeto de fe muy relacionado con, a priori, la figura de Jesús de Nazaret. El comercio de reliquias en el medievo se convirtió en moneda de cambio usual en la mayoría de los pueblos de la cristiandad, pues era el camino más directo para cristianizar y captar la devoción de aquellos que aún no se habían convertido al cristianismo. Era muy singular comprobar diferentes regiones que rivalizaban en cuantía y calidad de reliquias. Quizás el país que se llevaba el mayor mérito en poseer tan preciados bienes era Francia, cuna de reyes, papados, nobles y cruzadas. Y buena parte de las reliquias que se exportaron de Israel y los tantos lugares a Europa iban camino de nuestro vecino país galo. Una de las reliquias más singulares es la que se guarda en la Basílica de Saint-Denis de Argenteuil, al norte de París, y se trata de una túnica. Se dice que era la túnica que llevaba puesta Jesús de Nazaret cuando fue apresado por la Guardia Romana tras ser vendido por Judas Iscariote. Se guarda con veneración y recelo a tal punto que desde 1979 está considerada como monumento histórico de la localidad francesa. Su hallazgo se debe a una experta en la localización de reliquias, la emperatriz Santa Elena, en el siglo IV. Tras ello fue enviada a Constantinopla, donde permanece hasta que fue regalada por la emperatriz Irene al emperador Carlomagno en el siglo VIII, como obsequio al convento donde se encontraba internada Teodrade, la hija del emperador. Es donada en el año 800 al monasterio de Nuestra Señora de la Humildad de Argenteuil y allí fue celosamente guardada para preservarla del pillaje de los normandos, donde reaparece 4 siglos más tarde en una reforma de la capilla tapiada tras un muro. Hay muchas preguntas en torno a esta reliquia, muy impresionante de ver. Hay muchos documentos que hablan del misma. Quizás el primer documento es el que data del año 1156, donde, como otras reliquias, se le dota de autenticidad debido a los milagros que le son atribuidos. Y a lo largo de su existencia, a lo largo del siglo XVI, XVII, acudieron a rezar ante él, ante ella, ante la túnica, emperadores y reyes como Francisco I, Enrique II, Luis XIII, María de Médici o Ana de Austria. Completar y contemplar estas reliquias es un acto de fe. Es un acto de fe, está enmarcada, tiene el paso de los siglos marcado en la tela, tiene un color oscuro que demita el tinte que tenía originalmente y también restos de sangre que hacen pensar que la persona que lo portó sufrió un daño extremo. La túnica sería la misma de la que nos hablan los evangelios y que fue jugada entre 4 soldados romanos, y lo normal en aquella época era también que no se rompiera, que no se dividiera a fin de no dañar la reliquia. Es una túnica que está también en el ojo de la polémica, puesto que se dató entre los siglos VI y VIII, y nuevamente la polémica del carbono 14 salta debido a la datación que no la ubica en tiempos de Cristo, pero también es verdad que por los azares de la vida pues se cree que tiene una alta contaminación y por eso que esté particularmente cargada de partículas de carbono que adulteran esa datación. También hay otra túnica, la túnica de Tréveris,
de aproximadamente 157 centímetros de largo por 109 de ancho, que tiene mangas hasta la mitad del brazo, que es de algodón, y que de ella se dice que, según algunos cálculos, pues habría datado entre los siglos I y II de nuestra era. Es también muy curioso porque no se sabe con certeza cómo llegó la túnica a Trèveris. Solamente se dice que fue donada por la emperatriz Helena, madre de Constantino I el Grande, y que se tiene presencia de la túnica desde el año 1196. Se custodia en la catedral de esta ciudad, es expuesta en diferentes ocasiones, como la que se exhibe en el año 1655 con razón de la Guerra de los 30 años, y luego ha habido muchas peregrinaciones a ver la túnica sagrada, en el año 1933, en 1959, en 1996. En el año 1933 se anunció, el mismo día que Hitler fue elegido canciller del Reich alemán, y aquí nos encontramos que la Iglesia afirma que la túnica no debe tomarse como un objeto de veneración, sino como un acto, en cualquier caso, que refuerza el símbolo de la unidad de la Iglesia. Esta túnica es curiosa porque también las Santas Escrituras mencionan lo que son este tipo de tejidos, pero también es verdad que es el propio apóstol Pablo quien animaba a los cristianos con las palabras: andamos por fe, no por vista, como consecuencia de lo que se disfruta cuando se ve diferentes objetos que, más allá de haber estado relacionados con Jesús de Nazaret, no dejan de ser hoy día reliquias de cuya realidad poco sabemos. El ser humano en muchas ocasiones recurre a este tipo de objetos para encontrar respuestas o para encontrar alivio, pero también reconozco que detrás de todas ellas se esconde un misterio que en muchas ocasiones es creado por el hombre y que solo puede ser descifrado sabiendo interpretar la pasión de Cristo, la pasión por la historia y también la fe que anida en la particular devoción de los corazones de muchas personas que ven en esta reliquia como el símbolo de la presencia nada más y nada menos que de una figura tan importante en la historia como fue Jesús de Nazaret. Qué maravilla, ¿verdad? Y cuánta, ya lo decíamos en programas anteriores. Bueno, has comentado que incluso hay personas que son expertas en buscar reliquias. Sí, la misma Santa Helena, sí. Fíjate, hablamos de una emperatriz, era una auténtica experta buscando reliquias. Qué curioso. Es decir, encontró la mayoría de las reliquias que tenemos hoy día en la cristiandad, sí. Las importantes, los clavos de Cristo y demás, sí. Fueron encontradas por ella. Con lo cual, bueno, pues algo nos está indicando, algo nos quiere decir que realmente estamos ante un conjunto de reliquias que se deben a ella, que son realmente llamativas y realmente importantes. Sí. Además, fíjate, José Manuel, a quien le guste, te lo decía fuera de antena, a quien le guste este tema, a quien le guste viajar y ir a estos lugares donde se puedan ver, en los casos que se puedan ver, pues oye, tiene bastante sitio para recorrer, ¿eh? Sí, tiene bastante, porque vamos desde España hasta prácticamente toda la zona de Francia, de Alemania. Como ves, ha sido un recorrido bastante completo, sí. Que bueno, nos habla muy a las claras de la importancia de las reliquias en lo que es nuestro mundo actual, la cristiandad. Es más, en Huelva, por ejemplo, tenemos reliquias del Lignum Crucis, sí. Que también están relacionados con el propio Jesús de Nazaret. Es decir, muy importante, y como decía antes, aunque muchas de ellas no se pueden probar su realidad, sí es verdad que tienen un claro elemento evangelizador, que siempre es muy importante, sobre todo en épocas pretéritas, donde el cristianismo luchaba por hacerse un hueco, ¿verdad? Sí. Y que de alguna forma se han visto reforzadas con todas estas reliquias que daban testimonio de la presencia de Cristo. Pues un programa muy interesante como siempre. Bueno, te seguimos en las redes sociales. ¿Y qué buscamos? Pues simplemente con buscarme por ejemplo en Twitter o en X, sí, como JMG Bautista, me van a encontrar como José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista en Facebook y en Instagram, y a través de mi página web, josemanuelgarciabautista.com y josemanuelgarciabautista.es.
Pues en la próxima semana estaremos nuevamente aquí contigo. Ya será justamente la semana antes de la Semana Santa. Sevilla estará impresionante, ¿no? Sevilla está impresionante, con mucha calor, pero con un olor a azahar que es impresionante. Sí, sí, cierto. Es decir, es impresionante. Eso es lo que toca, es en la primavera. José Manuel, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Compañera, hasta la próxima semana. Gracias. Un beso, adiós. Un beso. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.